Buenas, estos son los cuatro módulos que nosotros vamos a estar viendo en el curso. Son DML, DDL, DCL, TCL. El DML es el lenguaje de manipulación de datos. Este es el que nos permite a nosotros insertar, modificar, eliminar y seleccionar o buscar algún tipo de información o datos en la base de datos. El DDL, lenguaje de definición de datos, es el que nos permite crear objetos en la base de datos. Objetos se refieren a tablas, procedimientos almacenados, funciones, etcétera, a crear restricciones de algún tipo y relaciones. DCL, lenguaje de control de datos, este es el que nos permite a nosotros dar privilegios de permiso. Por ejemplo, si un X usuario, como agregar un usuario, como ese usuario solo tiene permitido leer un tipo de dato o una tabla específica, etcétera. Entonces ese es el control de esos datos. Después, por último, tenemos TCL, que este es el lenguaje de control de transacciones. Entonces este es el que nos permite controlar el flujo de información. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo es que si yo empiezo a mandar información y cuando yo estoy mandando información una falla, entonces cómo puedo hacer para revertirla o viceversa. Ya, entonces ese es el control de transacciones. Entonces estos cuatro módulos nos van a permitir a nosotros o esos administrar bien una base de datos. Entonces al final nosotros vamos a ver cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar en este curso, en este primera clase, con el DML, que es en su mayoría algunos ya lo conocen. Entonces este es el más básico. Ok, empezamos con una nueva consulta. Aquí vamos a empezar a describir las cláusulas. Entonces vamos a empezar con la primera, que es insert. El insert nos sirve para insertar datos. Entonces se escribe de la siguiente forma: insert into, el nombre de la tabla, vamos a ocupar cursos, seguido de los nombres de las columnas que vamos a ingresarse. En este caso las columnas que tiene curso son ID curso, nombre, código interno, seminario y curso. Entonces si en un caso tenemos una columna que es autonumérica o identity, que normalmente en SQL se conoce como identity los autonuméricos, no es necesario especificarla porque el SQL se encarga de darle un ID único. En este caso la tabla curso es identity. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de que es identity? Nos podemos ir a curso, diseño, seleccionamos la columna, nos vamos a ver la propiedad que se llama especificación de identidad, y si tiene sí, entonces el campo es autonumérico. Entonces especificamos solamente lo que vamos a poner, que sería el nombre, código interno, seminario y curso, seguido de la palabra valúes. Abrimos paréntesis y aquí empezamos a ingresar todos los valores. Entonces en el caso de que nosotros pusimos primero nombre, entonces tenemos que poner el nombre del curso. Se va a llamar edición de video 3D. Código interno: este código es un interno de la institución que está utilizando esa base de datos, ya sea cualquiera. Se podemos ponerle ED 1230. Después viene seminario y curso. Esos campos son de tipo bit. Los tipos bit es lo que nosotros conocemos en C# lo que son booleanos, que lo único que permite son 1 o 0, que significan verdadero o falso. Entonces, ¿qué significa seminario? El seminario es que tal vez el curso o la especialización es un de periodo corto de una semana, y los cursos son periodos largos y de 2, 3, 4 hasta un año. Correcto. Entonces en este caso la edición es un curso más o menos largo, entonces podemos ponerle que es un curso. Entonces en seminario le ponemos 0 y en curso le ponemos 1. Ok, entonces ejecutemos esto, le damos a ejecutar y me dice que automáticamente se afectó una fila. Entonces vamos a revisar ese registro. Entonces para poder revisar utilizamos las cláusulas select.
Entonces select seguido de la palabra asterisco. Asterisco significa todo. Después del select se especifican las columnas que yo quiero mostrar o seleccionar. En este caso, para revisar, vamos a utilizar el asterisco, que el asterisco significa todo. En este caso sería mostrarme todas las columnas. From y seguido de la tabla que yo quiero seleccionar. En este caso es curso. Selecciono, ejecuto y me sale toda la lista. Entonces si yo me voy al final, ahí voy a tener el registro, me le dio el ID, el autonumérico, ID 107, edición de video 3D, el código ED 1230, seminario 0, curso 1. Entonces esa es una cláusula select básica. Select, asterisco todas las columnas, from, el nombre de la tabla, curso. Correcto. Ahora vamos a ver cómo podemos modificar ese registro. Entonces para modificar utilizamos la cláusula update. Entonces vamos a cambiarle el nombre al curso. Entonces en este caso ponemos update, el nombre de la tabla, curso, set, nombre, ya no se va a llamar edición de video 3D, se va a llamar edición de video 4D. Correcto. Y solamente vamos a especificar o hacerle un cambio al nombre. El código interno, seminario y curso sigue llamándose igual. Correcto. Entonces, pero aquí tenemos un inconveniente. Si nosotros dejamos esa consulta de esa forma, significa que a todos los registros en el nombre le va a poner edición de video 4D. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy limitando a uno. Entonces esa es la importancia de las llaves primarias, ¿ya? Para que las llaves primarias identifiquen una fila con un código único. Entonces eso me sirve a la hora que yo quiera modificar un registro en específico o eliminar un registro en específico. En este caso, para especificar un registro le ponemos la cláusula where id curso igual, ¿cuál es el id? 107 y le damos igual a 107. Seleccionamos, ejecutamos y dice una fila afectada. Volvemos a seleccionar el select, nos vamos a revisar el último registro a ver qué pasó y ahora dice edición de video 4D. Entonces si acaso yo quisiera modificar varias columnas al mismo tiempo, solamente aquí especifico las columnas separándolas solamente de una coma. Entonces digamos que ya no lo vamos a hacer de tipo curso, ahora va a ser seminario. Entonces le ponemos seminario 1 y curso igual 0. Entonces seleccionamos esto, le damos a ejecutar, una fila afectada, seleccionamos cursos otra vez y aquí tenemos la modificación. Ahora es seminario, ya no es curso. Ok, ahora vamos con la cláusula delete. Vamos a ver cómo eliminar un registro y se escribe delete from el nombre de la tabla. Vamos a seguir utilizando curso y si nosotros ejecutamos hasta ahí a donde dejamos, significa que me va a borrar todos los registros de esa tabla curso, igual que en el update. Si no le ponemos un web, se elimina todo o se le aplica a todos los registros. En este caso, si quiero eliminar un registro en específico, vamos a eliminar ese curso ID 107. Entonces ID curso igual a 107. Ejecuto una fila afectada. Cuando yo quiero revisar el curso ID 7 ya no existe. Entonces de esa forma, de manera sencilla, se utiliza el delete. Solamente que les aconsejo que tengan cuidado cuando uno está trabajando en una base de datos, más si ya está en un trabajo en una empresa seria donde se almacena información, mucha información. No podemos eliminar y descuidarnos a la hora de que estemos trabajando.
si le damos delete a una información, eso no se puede recuperar. ¿Bien? Entonces hay que tener mucho cuidado. No es como que le vamos a dar control Z, ¿verdad? El control Z en las bases de datos no existe. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, ahora vamos a ver a más profundidad la cláusula select. Entonces, como les comentaba hace unos minutos, lo estábamos utilizando la cláusula select asterisco from y el nombre de la tabla. En este caso vamos a usar ahora la tabla docentes. Entonces vamos a ver qué columna tiene esa tabla docente. Entonces seleccionamos y tenemos todas estas columnas. También lo podemos ver aquí al lado izquierdo, y en columna ahí tenemos todos los nombres de las columnas y los tipos de datos que tiene cada una de esas columnas, ¿correcto? Entonces vamos a empezar viendo las cláusulas where. ¿Para qué nos sirve la cláusula where? Como lo utilizamos en el update y en el delete, es simplemente para especificar un ID único. En el caso del select es para hacer filtro, para filtrar o condicionar una consulta. En este caso, si yo quisiera filtrar o buscar un registro de docentes, por ejemplo, yo quiero where un docente que se llame Flor, un ejemplo, le pongo nombre, la columna nombre, y le doy igual a, entre comillas, cada vez que yo quiera buscar o agregar un tipo de texto, yo necesito agregar ese texto entre comillas, igual que trabaja en un lenguaje de programación. Cuando quiero representar texto tiene que ser entre doble comilla. En el caso de las bases de datos es comilla simple. Entonces vamos a ponerle flor. Si ejecutamos esto, le vamos a ejecutar, ya él solo me busca las columnas donde yo tenga en el nombre flor. Tenemos también los operadores lógicos. Los operadores lógicos son AND, OR, NOT, que es el que conocemos nosotros también en los lenguajes de programación. Son operadores lógicos que se usan en las condicionales. Entonces, si yo quisiera buscar filtros entre dos columnas poniéndole condiciones, entonces, por ejemplo, quiero buscar un docente que se llame Flor y que en el apellido sea Flores, Flores. Entonces pongo AND apellido igual Flores. Ejecuto esto que está acá y no me sale nada. ¿Por qué? Porque no tengo una Flores, correcto. Entonces, pero le pongo AND. Entonces, ¿qué puedo poner? También existe el OR. Si yo le pongo OR en vez de AND, ¿qué significa? Lo que nosotros normalmente ya sabemos. ¿Qué significa esa condición? Que o se llama en el nombre tiene flor o en el apellido tiene flor. Entonces me ejecuta, cuando ejecuto, perdón, me muestra el siguiente resultado. Ok, ahora vamos a seguir con la cláusula like. Siempre vamos a utilizar la tabla docente where la columna nombre. Entonces la cláusula like, ¿para qué nos sirve? Esta es una cláusula específicamente o especializada para búsqueda de texto. Entonces las tres condiciones básicas de like son para buscar texto. Una es que comience con una determinada carácter. La otra es que la cantidad de carácter estén, no importa si al comienzo, al final o en medio, no importa la posición, pero que tenga esa cantidad de caracteres o esos caracteres. Y la otra es que finalicen en esos caracteres. Entonces, ¿cómo se especifica? Entonces vamos a ver la primera. Vamos a poner un comentario con guión. Podemos poner comentarios que a la hora que ejecutamos no
se ejecuta esa consulta. Entonces aquí le damos que comience con un carácter. Entonces ponemos like, abrimos comillas y especificamos el valor que queremos que comience. Entonces, por ejemplo, quiero buscar todos los nombres que comiencen con M y con A, seguido de el símbolo de porcentaje. Si yo ejecuto esto que está acá, lo voy a ejecutar y me selecciona todos los docentes con los nombres que comienzan con A. Y tenemos a Manish, Marco, Marta, María, Marcela, Michael, Mario y Marco. Correcto. Entonces ese nos sirve para eso. Por ejemplo, si lo queremos reducir a más, entonces le ponemos Mar, todos los que comienzan con Mar, y Marco, Marta, María, Marcela, Mario y Marco. Correcto. Entonces así filtramos cuando queramos buscar un texto que comience con unos caracteres. Ahora vamos a hacer la cláusula donde que termine con un carácter. Select asterisco from docente where nombre like, abrimos comillas y especificamos con qué queremos que termine. Entonces especifiquémosle que termine con O el nombre. Entonces, ¿dónde va el porcentaje? El porcentaje va al comienzo. Cuando yo quiero buscar que una palabra termine en tal carácter, el porcentaje lo pongo al comienzo. En el anterior lo ponemos en final. Entonces ejecutamos esto que está acá, le doy a ejecutar y ahí miramos que todos los nombres terminan en O. Socorro, Armando, Francisco, Ernesto, Antonio, etc. Entonces si yo quisiera que me seleccionara todos los que terminan en CO, vuelvo a ejecutar Francisco, correcto. Entonces ese nos permite hacer ese tipo de búsqueda. Y el tercero es que no importa la posición del carácter. Select asterisco from docente where nombre, ponemos like, entonces escribimos y ahora vamos a buscar por ejemplo todos los nombres que en los nombres lleven Javi o Javi. Entonces especificamos los porcentajes a ambos lados, le damos ejecutar y tenemos Félix Javier, Pedro Javier, son todos los que tienen Javi en el nombre. Si yo quisiera solo ponerle todos los nombres que tengan B en el nombre, le voy a ejecutar Javier, David, Javier, Delvin, Melvin, Elvis, Denis, perdón, Javier, Javier y David. Correcto. Entonces esas son las tres cláusulas que tiene o tres formas de buscar texto con el like. Ok, ahora vamos a seguir viendo, seguimos con el select, pero ahora vamos a ver otros operadores de comparación. Entonces, siempre seguimos con una tabla docente where, en este caso vamos a ver también los operadores mayor, menor, igual, siguen siendo el mismo funcionamiento que tienen en cualquier otro lenguaje. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera seleccionar los ID de los docentes que sean mayores a 10, perdón, yo ejecuto y empieza desde el 10, desde el 11, perdón, 12, 13, etcétera. Si yo quisiera incluir, puedo utilizar el mayor o igual. ¿Ya? De la misma forma yo puedo utilizar todos los símbolos comunes de comparación que son el mayor, el menor,
perdón, menor, menor, mayor, mayor o igual, menor o igual, etcétera. Tenemos también el diferente, ¿ya? Que nos sirven para comparar números, ¿ya? O rangos de números. En el caso que yo quisiera utilizar o buscar un rango de número entre los ID de docentes que son del 20 al 30, entonces yo puedo combinar esas comparadores con un operador lógico. Entonces yo le digo si la ID del docente es mayor o igual a 20 y ID del docente menor o igual a 30. Yo ejecuto esta consulta y solo me va a mostrar los ID de los docentes que estén dentro de ese rango. Ese mismo mayor o igual funciona con las fechas. Ahora vamos a ver unas funciones básicas que tiene el SQL que nos sirve en la cláusula select en la parte de las columnas. Vamos a escribir select asterisco from punto contrato. Ahora vamos a utilizar la tabla que se llama contrato. Vamos a revisar qué campos tiene. Ahí tenemos todos nuestros campos. Vamos a ver qué columna, qué tipos de datos son los que tiene. Entonces tenemos ahí para tenerlo a la vista. Entonces vamos a empezar con algunas funciones como len. ¿Para qué nos sirve la función len? La función len nos sirve para contar cantidad de caracteres. Por ejemplo, si en la columna código de grupo yo quiero saber cuántos caracteres tiene, entonces yo escribo la función len, abro paréntesis y le paso el valor. En este caso, como no es un valor constante, yo no lo escribo entre comillas, sino le escribo el nombre de la columna. Pongo código de grupo, selecciono y por cada registro acá me va a poner la cantidad de caracteres. Dice que trae 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 caracteres. ¿Correcto? Como vemos también en el nombre de la columna dice sin nombre de columna. Si yo quisiera que pusiera o le asignáramos un nombre a esa columna, existe no área o la etiqueta. Entonces solo le ponemos la palabra as seguido del nombre que yo le quiero poner. En este caso, cantidad de carácter. Vuelvo a ejecutar. Y ahora ya no me sale sin nombre de columna, me sale el nombre de columna que yo le asigné. ¿Correcto? Tenemos otra que se llama substring. El substring es el mismo substring que tienen algunos lenguajes de programación. Entonces donde yo le especifico un carácter y yo le digo de dónde a dónde yo quiero que me recorte. En este caso vamos a poner de ejemplo siempre el código del grupo, coma, de dónde yo quiero iniciar a cortar. Digamos que yo quiero obtener la letra D de este código, ¿ya? Entonces yo qué le puedo decir. Entonces, ¿en qué posición está? En 1, 2, 3, 4. Entonces recortarme desde la posición 4 y después el siguiente valor tiene que ser la cantidad de caracteres que yo quiera. Entonces en el caso si yo solo quisiera la D, yo vengo y le pongo 1 as recorte y le ponemos a la columna recorte, seleccionamos y aquí yo tengo la D. En este caso tengo la S
Ya en los otros casos no pasa porque, por ejemplo, acá ya yo no empiezo con 2 caracteres, empiezo con 3, entonces el cálculo tendría que ser diferente. Pero el objetivo del substring es recortar texto, el primer valor, el texto a recortar, el segundo desde qué posición voy a recortar y después la cantidad de caracteres que yo quiero recortar. Correcto, entonces esas son unas funciones básicas para texto. ¿Okay? Tenemos otras funciones para fecha, que estas sí son bastante útiles. Por ejemplo, en este campo tenemos fecha de inicio y fecha de finalización. Entonces, por sí solo, si yo pongo la fecha de inicio, solo me dice 2011, perdón, enero, 9 de enero del 2011. Entonces, si yo quisiera saber, por ejemplo, qué mes es, qué día es, qué año es, entonces tenemos diferentes funciones para utilizar eso. Por ejemplo, si yo quisiera saber el día, pongo die y como cualquier otra función, abro paréntesis y le paso el parámetro. Quiero sacar el día de la fecha de inicio y le pongo as d. Okay, entonces dice que aquí es el día 9, el día 8, 7, 14 y 16. Ese es el día del mes, no es el día de semana. Ahora si yo quisiera sacar el mes, en vez de que me salga la fecha, utilizo tenemos la función month. Pongo fecha de inicio, fecha de inicio as mes, selecciono y ejecuto y tenemos la fecha del mes. ¿Correcto? También tenemos la función year, como fecha de inicio o fecha de finalización cualquiera, año, aquí, y selecciono. Entonces podemos ver que aquí me pone el año. Nos vamos más abajo, dice 2012. Aquí esta fecha de finalización dice 2012. Correcto. En este caso vamos a borrar el asterisco para que solo tengamos las funciones para ir viendo solo el resultado. Correcto. Entonces también para la fecha vamos a acomodar mejor esto. Entonces no importa si nosotros las columnas las especificamos hacia abajo, lo importante es que estén separadas por la coma. Okay. Otra función de fecha que nos sirve bastante es datename. Entonces, ¿para qué nos sirve? Este datename, si nosotros queremos especificar el nombre de alguna fecha específica, por ejemplo, el nombre del día, el nombre del mes, el nombre de la semana. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber el nombre del mes de una fecha, entonces yo pongo el intervalo y el intervalo es month, coma, especificó la fecha. Entonces en este caso le pongo de la fecha de inicio, as nombre mes, selecciono, ejecuto y ahora vemos que me salió enero, febrero, abril. Estos nombres van dependiendo de la configuración del sistema operativo. Si el sistema operativo está en inglés, entonces, o la configuración del SQL que tienen instalado está en inglés, entonces le va a salir dependiendo del idioma que tenga. ¿Bien? Entonces así, y igual podemos saber cuál es datename, el nombre de la semana, entonces le damos weekday, fecha, inicio.
haz, día, semana. Se me olvidaba la coma. Vuelvo a ejecutar, entonces ahora ya me sale domingo, sábado, lunes, etcétera, etcétera. Es el nombre del día de semana. Ya, entonces así podríamos saber si nosotros quisiéramos saber o mostrar el día que es de esa fecha, entonces podemos usar dataname. Ahora quisiéramos también utilizar funciones. Por ejemplo, yo tengo una fecha de inicio y yo quisiera saber qué pasa con esa fecha de inicio si yo en vez de iniciar hoy la inicio 10 días después, una hora después, un año después. Entonces existen funciones que nos ayudan a hacer ese tipo de cálculo. Por ejemplo, date add, agregar fecha. Entonces el primer parámetro es el intervalo que yo quiero agregar, que significa que si yo le quiero agregar o sumar un mes, un día, una hora, un segundo, etcétera. Digamos que yo le quiero aumentar días, entonces yo le pongo day, ¿sí? Coma, después le especifico la cantidad que yo quiero aumentarle. Entonces en este caso quiero aumentarle 10 días, entonces solo le pongo 10. Y después especifico la fecha. En este caso es fecha inicio. Haz 10 días. Entonces, si se fijan aquí no marcó porque estos son como los nombres de variables también. Entonces no puede iniciar con un número. Entonces, vamos a ponerle día 10. Entonces lo ejecuto y aquí ya tenemos una fecha sumada al día, como nos podemos dar cuenta. Entonces antes de eso le podemos poner fecha de inicio para compararlo. Tenemos el 10 de enero y le aumentamos 10 días, entonces ahora es el 19. Correcto, ahora si yo quisiera restarle en vez de sumarle, entonces quiero saber qué pasaría si le quito 10 días. Entonces puedo usar la misma función, ponemos coma, date, add, date, pero ya el valor lo pongo en negativo. Fecha de inicio, haz días menos 10. Ejecuto este valor y ahora tenemos, si le restamos esto, es el 30 del diciembre del 2010. ¿Correcto? Entonces estas son las principales funciones de la fecha y son las más comunes y son las más utilizadas. Ok, ahora vamos a ver las consultas de agrupación y las funciones de agrupación. Entonces las funciones de agrupación nos sirven para agrupar y dar resultados de suma, máximo, etcétera, de un rango de datos. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir utilizando la tabla contrato. Entonces las funciones de agrupación son las siguientes. La primera, perdón, tenemos la que se llama count, que esta nos sirve para contar. Entonces ahí como parámetro le pasamos ya sea la columna o simplemente le ponemos asterisco que cuente todo. Entonces lo que hace esa función es contar. Entonces dice que tenemos 1164 registros. Tenemos otra que se llama max, entonces yo quiero saber cuál es la fecha más alta de fecha de inicio. Un ejemplo, lo mismo pasaría si yo quisiera saberlo de un valor numérico. Ejecuto y dice que la fecha más alta es el 3 de septiembre del 2013, perdón, de octubre del 2013. También tenemos el min,
Entonces podríamos poner aquí frecuencia y entonces nos va a dar la frecuencia mínima, la más baja, entonces es 1.5. Tenemos el otro que ABG, que es el ABG. El ABG es una función que nos calcula el promedio. Por ejemplo, en el contrato tenemos una columna que se llama cantidad o valor hora, un ejemplo. Entonces yo le pongo valor hora y me va a arrojar el promedio de esos valores de hora. Entonces el promedio de los valores de hora es de 58.40. ¿Ya? Entonces esa es por sí sola, si se fijan nos da un solo valor. Pero ¿qué pasa si yo le agrego acá una columna? Yo vengo y le agrego, por ejemplo, quiero ver el estado del contrato. Yo ejecuto esto que está acá y él me dice la columna contrato.estado de la lista de selección no es válida porque no está contenida en una función agregada ni en una cláusula group by, correcto. Entonces aquí es donde entra la cláusula group by. Entonces esta nos permite agrupar por la cantidad de valores distintos que hay en las columnas que nosotros especifiquemos, y esa cantidad ya dependiendo de la función nos suma, nos pone el más alto, nos pone el mínimo y nos pone el promedio. Entonces en este caso, como se escribe, entonces ponemos group by. Entonces, ¿cuál es la columna? Estado. Ahora si vuelvo a ejecutar este valor, esta consulta, vamos a ver que vamos a ponerle aquí alias as cantidad, as máximo, as min y as promedio. Okay, entonces dice que los contratos cancelados tenemos 700, que la fecha máxima de los contratos cancelados es el 8, el mínimo de la frecuencia es 2 horas y el promedio es 56.87. De los contratos anulados es 127, hay 127 contratos anulados, sigue siendo el 8 también, mínimo, correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Si yo tengo una lista de estados, entonces voy a comentar esta parte de acá. Ejecuto esta consulta, sin el group by, y él me los pone acá todos los registros, correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace el group by? Agrupa. Entonces quiere decir, agarra todos los valores distintos, en este caso los valores distintos son activos, anulados y cancelados. Entonces él cuenta o hace, dependiendo de la función que nosotros pongamos aquí, en este caso el con, lo que hago yo es, quiero saber cuántos contratos hay por cada uno de los estados, correcto. Entonces solo vamos a inventariar esto. Entonces lo que hace es contar todos los activos, contar todos los anulados y contar cuántos son todos los cancelados, ¿ya? Entonces eso es, en pocas palabras, la cancelación, la función de un group by y una función de agrupación, ¿ya? Entonces podemos ver otro ejemplo. Si nosotros venimos, select asterisco from, volvemos a seleccionar el contrato, vamos a ver qué columna tenemos acá. Entonces nosotros tenemos acá este campo que dice frecuencia. Entonces, ¿cómo puedo saber yo, o cómo haríamos una consulta para saber cuántos contratos tienen cada una de las frecuencias que yo tengo? Entonces yo agarro, pongo frecuencia, hago un count
pongo asterisco, as cantidad, grow by, perdón, frecuencia. Ahora selecciono acá y me sale de 2.75 tenemos 1, de 6 tenemos 8, de frecuencia 3 tenemos 209 y así sucesivamente con todos los valores. Si se fijan, nosotros no se repite este valor, correcto. ¿Por qué? Porque él los agrupa por cada uno de los valores diferentes, o sea, único. O sea, agarra todos y los cuenta. ¿Ya? Si en ese mismo momento yo quisiera saber cuál es el promedio del valor de la hora que hay por cada frecuencia, entonces ABG y ponemos valor hora as promedio. ¿Ya? Entonces, correcto. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo un contrato con frecuencia de 2.75 y el promedio es de 36 Córdoba el valor de la hora. En el caso de los contratos que tienen frecuencia 3, tengo 209 contratos y el promedio del valor de hora de esos 209 contratos con frecuencia 3 es de 47.60. Entonces ya estas funciones nos sirven para sacar mayor detalle a la hora de sacar información. Entonces esta nos sirve mucho para sacar estadística, para sacar conteo, para sacar promedio de alguna información en específico. ¿Ya? Ahora para agrupar tenemos la cláusula que se llama, para ordenar, la cláusula order by. Entonces eso nos permite también en la consulta select podemos ordenar de orden ascendente, de orden descendente, dependiendo de la columna que nosotros queramos. Entonces digamos que la frecuencia yo lo tengo, si se fijan, la tenemos desordenada en esta parte de acá. Entonces yo quiero que me la ordene de orden ascendente, entonces pongo frecuencia. ¿Bien? Ahora le doy ejecutar. Entonces automáticamente él me lo ordena por de orden ascendente. Pero si yo quisiera que fuera de orden descendente, yo le puedo poner acá descendente. Lo ejecuto y 49876 y para abajo, correcto. Entonces de esa forma nosotros podemos usar el order by. También en estas consultas de agrupación existe una cláusula que se llama heavy. Entonces el heavy nos permite hacer condiciones como el where, pero con funciones de agrupación. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero usar un count dentro de un where, no puedo, pero si utilizo como un heavy, sí. Entonces, ¿cómo funciona eso? Entonces, nosotros venimos acá. Nosotros, como les explicaba, tengo la frecuencia, la cantidad de contratos por cada frecuencia y el promedio de los contratos de cada frecuencia, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que quiero ahora? Quiero que solo me salgan las frecuencias que tienen más de 20 contratos, ¿correcto? Entonces, si yo vengo y yo quiero hacer un where, no me deja. Entonces, pero si yo hago un heavy y le digo count asterisco mayor a 20, entonces ahora yo filtro acá y solo me muestra las frecuencias que tienen en el valor cantidad mayor a 20. Entonces lo mismo puedo hacer con cualquier otra función de agrupación, pero cuando es con función de agrupación la tengo que hacer en el heavy. Ahora vamos a recordar cómo utilizar el inner join. Para eso tenemos que ir a ver el diagrama para ver cómo están relacionadas las consultas, ya que pues
puede ser que no conozcamos la base de datos, pero en este caso vamos a hacer un ejemplo de inner join con contrato y docente. Entonces ya sabemos que estamos relacionados. Entonces las columnas con las que están relacionadas es que el contrato aquí tiene ID docente con la columna ID docente de la tabla docente. Entonces para hacer un inner join nosotros igual siempre hacemos un select asterisco, ponemos from y especificamos la tabla principal que queremos seleccionar. En este caso vamos a seleccionar los contratos. Perdón, aquí hay que seleccionar la base de datos. Después inner join y especificamos la tabla con la que vamos a relacionarla. Entonces en este caso es docentes. On, y después del on especificamos las columnas con las que se van a relacionar. En el caso del contrato aquí es sin S, especificamos contrato punto ID docente, que es la columna que está en contrato, igual a docente punto ID docente. ¿Ya? Si nosotros seleccionamos esto, nos muestra todos los registros. ¿Ya? Entonces estos registros me los muestra todos. Como nosotros tenemos el asterisco acá, nos muestra todas las columnas de contrato más todas las columnas de docente. Entonces, ¿cómo queremos limitar? Supongamos que queremos seleccionar solo el ID del contrato, el nombre del docente y la fecha de inicio del contrato. Le damos a ejecutar y nos muestra los datos. Correcto. Entonces esto lo que hace es que el ID que se encuentre en el contrato existe en la tabla docente, entonces él lo relaciona y me muestra ese resultado. Y entonces así yo puedo ir agregándole tablas y tablas. ¿Correcto? Entonces si nos vamos al diagrama podemos ver también que con contrato está relacionado la tabla grupo. Entonces podemos hacer que relacionemos la tabla grupo para así saber cuál es el código del grupo al contrato que está asociado ese docente. Entonces podemos agregar otro inner join. Aquí la cantidad de los inner join pueden ser las que ustedes quieran. De eso va dependiendo de la necesidad y de la información que vayan a necesitar. Grupo. Entonces, ¿con qué está relacionada grupo? Con contrato. Entonces le ponemos contrato punto código de grupo igual a grupos punto código de grupo. Vuelvo a ejecutar esto, pero ahora tenemos un error. Dice el nombre de la columna, fecha de inicio es ambiguo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo en tabla contrato yo tengo una columna que se llama fecha de inicio, pero en grupo también yo tengo una columna que se llama fecha de inicio. Entonces ahí yo tengo un conflicto porque a la hora que ejecuto la consulta yo le digo que me muestre una columna fecha de inicio, pero resulta que él no sabe cuál de las dos. Entonces nosotros podemos especificar antes del nombre de la columna el nombre de la tabla, especificando de qué tabla va a seleccionar. En este caso yo quiero que me seleccione la columna de contrato, correcto. Entonces ahora si yo lo ejecuto, ahí está. Ahora yo quiero el código del grupo, entonces puedo poner grupo punto código de grupo. ¿Sí? Lo vuelvo a ejecutar y me sale el ID del contrato, el nombre del docente, el contrato cuando inicia y el código del grupo, correcto. Entonces en este caso los inner join pueden ser los que nosotros necesitemos utilizar, y también podemos agregar de ahí un where, un group by. El inner join no significa que yo no pueda utilizar cualquiera otra de las cláusulas. El inner join lo que nos permite es simplemente hacer relación o match entre las tablas. Ahora vamos a hacer unos ejercicios
para ver cómo resolver cuando nos piden algún tipo de información. Entonces supongamos que nosotros tenemos estos 4 ejercicios, entonces vamos a hacer cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar con el primero. El primero dice seleccionar los contratos de los docentes que en el apellido tengan la palabra Espinosa. Mostrar ID contrato, nombre, apellido y cédula. ¿Correcto? O sea, vamos a ponerlo acá. Vamos a hacer una nueva columna mejor. Y esto lo ponemos como comentario para tener la descripción acá arriba. Poner un poquito más grande para que miren. Okay. Seleccionar los contratos. Entonces quiere decir que primero vamos a seleccionar la tabla contrato. Select asterisco from contrato. Seguido de los docentes. Inner join docente. También en las tablas o en los inner join nosotros podemos utilizar las etiquetas. Entonces, para no estar escribiendo contrato, docentes, por cada vez que tengamos que utilizar el nombre de la tabla, también le podemos poner etiqueta. Entonces, pongámosle a contrato as y le vamos a poner C, y a docente as y le vamos a poner D. Entonces ponemos on c.id contrato va a ser igual a a d.id contrato. Entonces ya tenemos la relación, ejecutamos esto y tenemos la relación entre las dos tablas, pero dice que quiere los contratos con los docentes que en el apellido tengan la palabra Espinosa. Entonces necesitamos hacer un where de donde tengo el apellido, la columna apellido la tengo en la tabla docente, entonces tengo que especificar de punto apellido like, y entonces cuando me dice que tenga la palabra quiere decir que no importa si la tiene al comienzo, al final, no importa la posición donde está, entonces que tenga Espinosa. Entonces yo la busco con los dobles porcentajes, entonces le pongo Espinosa, ejecuto, correcto, y ya me devolvió 62 registros. La diferencia que ahora solamente tengo que mostrar las columnas que me especifica aquí. Quiere ver solo el ID del contrato, el nombre, el apellido y la cédula. Entonces ponemos c.id contrato, d.nombre, d.apellido, d, punto cédula. Ejecutar. Y ahí tenemos. En el apellido todos ellos tienen Espinosa, ¿correcto? Vamos a hacer el otro ejercicio entonces. Vamos con el segundo. El segundo dice seleccionar los grupos que están en el turno matutino, mostrar código de grupo, turno, nombre del curso. Ok. Igual hacemos lo mismo, lo ponemos en comentario. Y entonces primeramente tenemos que dice que seleccionar los grupos from grupos, ya vamos a poner un alias g inner join. Entonces en este caso dice que nosotros lo queremos relacionar con turno, entonces vemos que aquí grupo está relacionado con la tabla curso y la tabla turno, entonces vamos a tener que relacionarlo con turno. Entonces, ¿por qué? Porque él dice que quiere mostrar los grupos que están en el turno matutino. Entonces relacionamos turno, le ponemos un alias on y hacemos la unión de las tablas, que sería ID turno de la tabla grupo va a ser igual a ID turno de la tabla turno. Si yo selecciono esto que está acá, entonces ya vemos que en este lado nos muestra el turno. Entonces, ¿qué es lo que él quiere ver? Código del grupo, el turno y el nombre del curso. Entonces aquí le ponemos código y aquí le ponemos turno. Turno porque ya vemos que aquí
dice que donde está el turno se llama la columna turno. Ejecutamos esto y vemos que ya nos sale el código del turno, pero ahora nos hace falta el nombre del turno. Pero si nos vamos a ver donde tenemos nosotros el nombre del curso, perdón, es el nombre del curso. En turno solo tenemos turno, y en código de grupo no tenemos una columna donde se llama el grupo, pero sí tenemos un ID curso, que ese ID curso está relacionado con la tabla curso, y en la tabla curso tenemos la columna nombre, que es donde está el nombre del curso. Entonces simplemente le agregamos otro inner join curso as c on g.id curso igual a c.id curso, y aquí le ponemos coma c.nombre. Ejecutamos y ya nos sale el nombre del curso, pero todavía nos falta porque él solo quiere los grupos que están en el turno matutino. Ok, entonces podemos hacer un where, le ponemos t.turno, va a ser igual a matutino. Ok, seleccionamos, ejecutamos, y estos son los únicos cursos que están en el matutino. ¿Ya? Ahora vamos con el tercero. El tercero dice seleccionar los grupos de los cursos que son seminarios y mostrar esas columnas. Entonces hacemos lo mismo, vamos a poner en comentarios select asterisco from grupo, vamos a ponerle una etiqueta. Esta etiqueta, para recordarles también que no necesariamente tiene que ser una letra. Si yo quisiera ponerle seminario o G group, aquí el nombre no importa, la descripción que le pongamos a la etiqueta o al alias no importa, y es el que nosotros queramos. Inner join cursos a c on g.id curso va a ser igual a c.id curso, where c, que es lo que quiere, que sean todos seminarios, igual a 1. Entonces, como seminario, una columna de tipo bit, como les lo expliqué al comienzo del video en los minutos anteriores. Entonces seminario igual a 1, entonces yo le estoy diciendo ahí que me seleccione todos los grupos que son cursos seminarios, pero solo quiere ver el código del grupo, código del grupo, el nombre del curso y la fecha de inicio, correcto. Entonces le vamos a ejecutar y ahí tenemos el resultado. Vamos con el último ejercicio, que es este que dice contar cuántos grupos hay por cada turno. Vamos a mostrar solo el turno y a la par la cantidad. Entonces, si no se han dado una idea, según lo que me están pidiendo, para sacar ese tipo de información yo tendría que hacer una agrupación, correcto. Entonces, primeramente, ¿de dónde vamos a sacar los turnos? De la tabla turnos, pero pasa que yo no quiere contar los turnos, lo que quiere es contar grupos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener que utilizar la tabla grupo y relacionar con la tabla turno, porque vamos a agrupar por turno la cantidad de veces que se utiliza por grupo. Entonces sería grupo select asterisco from grupo as g inner join turno as t. Hacemos la relación, que ya a esta altura deben ser expertos todos en eso, y ya tenemos eso, pero ahora queremos mostrar t.turno. Entonces ahora hay que agrupar
todos los turnos y contar la cantidad de grupos. Como nosotros lo estamos relacionando con grupos, cada uno de esos registros es un grupo y tenemos los turnos de cada de esos grupos. Entonces agrupamos turnos y contamos los registros y nos va a contar por cada uno de esos turnos. Entonces aquí le ponemos con asterisco. Yo vuelvo a ejecutar esto, pero me dice que no he agregado la cláusula grow by. Entonces aquí nos falta el grow by y la columna con la que nosotros vamos a agrupar. La vamos a ejecutar y aquí nos muestra este resultado. Pero ¿por qué nos muestra este resultado? La misma cantidad en todo, porque tenemos una falla en el inner join. ¿Cuál es la falla que está aquí? Les voy a dar un momento para ver si se dan cuenta. Si se dieron cuenta, pues tienen una buena visión, que es probablemente por varias veces que vayan a pasar ese tipo de error cuando estén trabajando. Entonces aquí en el inner join lo que hice yo fue igualar la misma columna en el inner join. Puse grupo o g.id turno igual a g.id turno. Entonces, ¿qué es lo que tendría que ir aquí? Este es la columna de la otra tabla. Entonces ahora selecciono y ahora sí en diurno 1 y aquí tenemos cada uno de los valores. Si quieren darle una etiqueta, haz cantidad y ejecutamos y le ponemos un alias a la columna.